Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar 5 minutos a que se puedan unir los asistentes a la reunión y damos inicio a la orientación sobre estas evidencias que tenemos para esta semana. Muy bien, en este caso damos inicio a nuestra sesión para que podamos revisar todos los temas pertinentes a la misma. Es importante que en este caso entonces podamos validar todos estos temas que nos conciernen para nuestra evidencia y que de esa manera podamos tener claridad de cómo vamos a desarrollar nuestras sesiones a partir de lo que hoy se discuta y pues en pro de poder desarrollar pues las mismas con la mayor propiedad, ¿verdad? Entonces en este caso iniciamos con la grabación y presentamos en este caso lo que serían entonces las evidencias en cuestión. En este caso estamos hablando del cuestionario de la guía número 4, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, el audio de la guía número 4, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, y claramente también el foro de la guía de actividad, de la guía de aprendizaje 4, perdón, actividad de aprendizaje 1, evidencia número 3. Recordar que estas en este caso se abrieron el día miércoles 19 de agosto, de manera que pues ya es importante que podamos dar la orientación pertinente para las mismas. Entonces, en esta sesión que se va a desarrollar, en primer lugar, la orientación de las evidencias en cuestión, en segundo lugar, la apropiación temática del componente formativo, en tercer lugar, la explicación gramatical y contextual y claramente las recomendaciones para el desarrollo de las actividades. Esta es en pocas palabras la intención que tendríamos para este, ¿cómo decirlo? Para este espacio.
de manera que pues es bueno tenerlo presente desde ya. Entonces, a lo que vinimos, vamos a hablar de, en primer lugar, el cuestionario. Recordar que esta es una evaluación en línea de 15 preguntas, tiene un tiempo de duración de 2 horas y está basada en los contenidos del componente formativo English Level 4. MCER o Marco Común Europeo de Referencia A2.2 para que lo tengamos todos en cuenta, ¿listo? Este es el tipo de pregunta que vamos a encontrar en este caso durante el desarrollo de nuestro cuestionario, selección múltiple, organizar algunas oraciones, etcétera, de manera que será importante en este caso pues tenerlo en cuenta, igualmente en un momento lo vamos a revisar para que lo puedan revisar, pues como tener en cuenta cuando vean la grabación. Em, ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Simplemente ingresar a Sajuna, ingresar a nuestro curso, dirigirnos al área de la actividad, en este caso, y la guía de aprendizaje que nos corresponde, la 4 como les mencionaba, y buscar en este caso el cuestionario para poder darle alcance al mismo. Listo, es importante que tengamos en cuenta entonces la ruta para poder acceder a este espacio. Ya para finalizar como esta partecita, porque pues en realidad no hay mucho que decir, pues la recomendación sería leer cuidadosamente las preguntas que vienen en este cuestionario, identificar las estructuras gramaticales propias de este, ¿cómo decirlo? Como de este componente formativo para que podamos hacer uso de las mismas. Se invita a que se revise con propiedad los verbos modales y la construcción del tiempo futuro, del future tense, tanto con going to como con will, y claramente administrar el tiempo adecuadamente para poder darle alcance con propiedad a este cuestionario, ¿cierto? Esa es en pocas palabras nuestra intención. Nuevamente, pues no es nada complejo, pero pues sí es menester que en este caso tengamos claridad de cómo se realiza, ¿listo? Yo voy a proceder en este caso a compartir pantalla para que podamos revisar, pues, en qué consiste, pocas palabras, y pues con base en esto ya tendríamos entonces una mayor claridad de qué es lo que tenemos que hacer en el cuestionario, ¿cierto? En primer lugar, tenemos algunas preguntas, como les mencionaba, la 1 a la 5, que están en este caso buscando poder ordenarlas de manera adecuada, dando que están en este caso como enredaditas, ¿cierto? Muy sencilla la cosa. Tengo entonces que identificar los elementos propios de mi oración junto con el tema gramatical que vamos a revisar para poder darle alcance. Entonces habría que comienzo con el sujeto. Luego, si voy a utilizar el presente continuo para hablar de futuro, el going to, pues diría, she is going to, más el verbo buy, ¿qué va a comprar? A new car. Y tiempo, expresión de tiempo, ¿cuándo lo va a comprar? Tomorrow, right? Lo va a comprar mañana. Entonces, en este caso son elementos que nos permiten nuevamente, pues, poder hacer uso de la sintaxis y la gramática adecuada de esta unidad y explayar que ya tenemos más o menos un dominio de la misma a través de, pues, el desarrollo de este tipo de oraciones, ¿no es cierto? Segundo tipo de pregunta que tendremos, nos vamos para las 6 en este caso y como pueden ver ya cambia un poco la cosa, aquí estaremos hablando más que todo de lo que involucra, lo que engloba el famoso reading comprehension, right? En este caso la comprensión lectora para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Simplemente tenemos que validar en este caso cuál es la información que nos van contando. Recuerden que aquí en este caso pues vamos a utilizar expresiones de obligaciones, ¿cierto? También vamos a tener en este caso ciertas descripciones de lo que nos gusta y no nos gusta. Y pues en pocas palabras, dependiendo de cuál sea como el gap que tenemos, como cuál es este como espacio que tenemos junto con el número, pues estaremos contestando las preguntitas. Gap 6 sería working o living, ¿cierto? Entonces, I hate living on Saturdays. Odio vivir los sábados. De pronto no, ¿cierto? Más bien odio trabajar los sábados. Miren que el mismo texto por contexto nos va contando un poquito de qué va la cosa. De manera que es en este caso importante que lo podamos como tener en cuenta y que pues a raíz de esta revisión sepamos más o menos qué es lo que se nos va a preguntar, ¿listo? Por otro lado, tendríamos en este caso lo que son las preguntas la 11 a la 15. En pocas palabras, aquí lo que tenemos que hacer es buscar o decidir de estos verbos modales que nos van brindando cuál sería la opción más adecuada de acuerdo al nivel de obligatoriedad, lo queremos llamar así, de la actividad que se plantea. Entonces, en este caso, Amanda, no sé qué, pagar por el hotel. The company does, la compañía lo hace. Entonces, Amanda must not have, mustn't pay for the hotel, or have to, or can. Ya ustedes lo dirán, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, entonces en este caso sería decidir cuál es la opción más correcta para darle alcance a esta partecita, ¿listo? Simplemente sería entonces revisarlo con propiedad, revisarlo con calma y a raíz de esa revisión, entonces escoger
cuál sería la respuesta correcta de acuerdo con ese verbo modal. Recordar que los verbos modales en este caso nos permiten describir cuál es la necesidad, la obligatoriedad de una acción, si algo me toca, si algo es necesario hacerlo, si algo es recomendable, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta es la revisión inicial que debemos llevar a cabo para tener en cuenta nuestro cuestionario y asimismo poder desarrollarlo con propiedad, ¿cierto? Veo que sin una personita, Kevin, un gusto saludarte. Quiero preguntarte si hasta este momento tienes alguna pregunta de lo que hemos descrito o si por el contrario consideras que la información ha sido clara. Puedes levantar el dedo si quieres también, puedes abrir el micrófono como tú prefieras, como te quede más cómodo. Listo. Bueno, supondremos que está claro en este caso, el silencio otorga. Y pues vamos a continuar entonces con lo que sería, con lo que tendrá que ver con la segunda evidencia. Estamos hablando en este caso de la evidencia del audio. ¿Listo? ¿Qué es lo que buscamos con esta evidencia? Esta evidencia lo que busca es que usted como aprendiz pueda desarrollar con propiedad sus ideas y opiniones en inglés. Asimismo que pueda hablar sobre un contexto académico y laboral, que pueda describir sus responsabilidades, obligaciones y creencias nuevamente en un ámbito laboral. Yo qué tengo que hacer, yo qué debo hacer, qué cosas debería hacer para ser un mejor profesional, un mejor estudiante, si es el caso de los que son solamente aprendices y aún no laburan. En este caso, todo lo que ustedes puedan contarnos frente a sus apreciaciones al tema. ¿Listo? Esto es muy importante. En pocas palabras, buscamos utilizar las estructuras del nivel A2.2 en un contexto real. En un contexto, en este caso, pues que se aplique a nuestra formación profesional, ¿cierto? Em, este audio entonces debe contar con dos partes sumamente importantes, ¿listo? La primera partecita crucial es la presentación básica. En este caso, usted como aprendiz debe mencionar cuál es su nombre completo, cuál es su número de identificación, cuál es el número de su ficha, cuál es el nombre del instructor que está dictando en este caso esta formación, cuál es el nombre de la actividad a desarrollar y pues todos los elementos nuevamente que sirvan para presentar de forma clara y concisa el desarrollo de lo que vamos a ir realizando, ¿cierto? Esto sería sumamente importante tenerlo presente desde ya. Y por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta que tenemos una segunda parte que es ya como el grueso de la actividad. Lo primero es presentarse e identificarse, pero lo segundo que nos interesa en este caso es poder hablar sobre nuestras responsabilidades académicas, obligaciones laborales y también personales, recomendaciones y hábitos importantes que tengamos, creencias o actitudes frente a estudio y trabajo, y pues nuevamente todos estos elementos que nos identifiquen e identifiquen también nuestra cultura laboral, ¿cierto? Vamos a hablar de obligaciones, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas debemos hacer, teniendo en cuenta esa distinción, qué cosas deberíamos hacer, qué cosas podemos hacer en nuestro trabajo, etcétera, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con esa descripción, tanto como de actividades, como decirlo, como constantes, o por otro lado, lo que tendrá que ver en este caso, pues con nuestras actitudes y demás al respecto. Muy importante que tengamos claridad entonces de este punto desde ya. Listo, que sepamos en este caso cómo se va a desarrollar toda esta parte para que pues tengamos claridad de cómo en este caso tenemos que grabar nuestro audio. En pocas palabras, qué es lo que yo tengo que grabar, ¿cierto? Importantísimo. ¿Qué estructuras debemos evidenciar en este caso? Se espera el uso de estructuras de acuerdo con también la, ¿cómo decirlo?, guía de aprendizaje, de acuerdo con los lineamientos de la actividad, con la lista de chequeo, etcétera. Todo lo que en este caso pues se solicita para lo mismo sería el uso de estructuras como must or must not, debo o no debo, should or shouldn't, debería o no debería, have to or don't have to, tengo que o no tengo que, y going to, la partecita de futuro, como les mencionaba, pues en este caso, qué cosas tengo que hacer, qué cosas voy a hacer también para proyectarme profesionalmente, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos algunos ejemplos para que tengamos como ya un acercamiento leve a qué es lo que se espera para esta partecita, ¿cierto? Entonces, ejemplos. I have to study every day. Yo debo estudiar, o no, más bien, yo tengo que estudiar todos los días. Siguiente. Students, like me, estudiantes como yo, should practice English constantly. Deberían practicar el inglés constantemente. Entonces, no es que me toque, ¿cierto? No es que obligatorio, pero es una recomendación para poder darle alcance con mayor propiedad a todo lo que tiene que ver con mi formación y pues mis skills en bilingüismo, ¿cierto? Siguiente, I'm going to improve my speaking skills. Voy a mejorar mis habilidades de habla en este caso, mis habilidades orales, ¿cierto? Nuevamente, este I'm going to ya se enmarca más en todo el tema de lo que sería el futuro a través del uso de este continuous. Y por último, we must be responsible with our assignments. Debemos ser responsables con nuestras tareas, con nuestras responsabilidades. En pocas palabras, con nuestros quehaceres, lo que tenemos pendiente. Como pueden ver, nada muy complejo y pues la idea es que esto se enmarque muchísimo en nuestra ética laboral, en nuestras distintas responsabilidades, en nuestras perspectivas frente al tema, para que sea una actividad más significativa en ese sentido.
que de esa misma manera podamos nosotros brindar las respuestas más fidedignas posibles y claramente que se enmarquen más en nuestra realidad para que esto se convierta entonces en qué? En aprendizaje significativo. Eso es lo que nos interesa mucho en este caso, ¿cierto? Requisitos del audio. No se olvide, tiene que tener una duración de 2 a 5 minutos máximo. El formato va a ser MP3 o cualquier otro, en este caso, pues tipo de archivo Word o PDF que usted pueda subir. Y si decide esta segunda partecita, entonces tenga en cuenta esta siguiente recomendación. Verificar acceso correcto al archivo, que en este caso el archivo se puede acceder de forma correcta, que no tenga restricciones, digamos, de privacidad. En pocas palabras, que yo como instructor pueda entrar a revisarlo y que no tenga que validar el acceso del mismo, ¿cierto? Esto es muy importante que también lo tengamos claro desde ya. Entonces, ¿usted qué puede entregar para ser más concretos, más concisos, ¿cierto? Un archivo de Word en este caso que tenga el archivo del audio o en este caso que tenga el guión elaborado y también un enlace de audio. ¿Y cuándo vamos a entregar esto? Permítanme aquí hacer una pequeña corrección. Esto es como una imagen, ¿cierto? No. En este caso, la fecha de entrega de esta actividad, para que lo tengamos súper claro desde ya, va a ser el día 30 de agosto de 2026. ¿Listo? A partir de esta fecha vamos a comenzar entonces con las siguientes actividades de esta guía, de manera que es menester que tengamos mucha claridad de cuáles son los tiempos planteados para esta evidencia. ¿Listo? Asimismo, pues yo iré revisando los distintos como comentarios, apreciaciones, dudas y etcétera que surjan del mismo, pero pues nuevamente es importante que tengamos desde ya claridad, tenemos todo este tiempito de aquí a ese día para poder realizar lo que sería nuestra actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en pocas palabras que tener en cuenta? Que el martes 30 ya esto queda como quien dice cerrado y pues de esa manera pues ya tendremos que continuar por cronograma con otras actividades. Esto es crucial que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Y por último, vamos a hablar en este caso del foro de la guía de aprendizaje 4, actividad de aprendizaje 1, evidencia número 3, que tiene por nombre Giving Opinions About the Jobs, dando opiniones, dando mi opinión acerca del trabajo, en este caso, como les decía, todo enmarcado en el ámbito laboral, para que pues de esta manera sepamos cuáles son nuevamente las reglas del juego a la hora de realizar nuestras intervenciones, ¿cierto? Primero, ¿cuál es el propósito de esta evidencia? Es fortalecer su capacidad para primero comprender perspectivas y argumentar en pro de sus apreciaciones. En segundo lugar, expresar diferentes opiniones, en este caso a la hora de debatir sobre estos temas. En tercer lugar, argumentar sus ideas de forma clara y concisa en relación con lo que desea sostener en el foro, nuevamente enmarcado en el ámbito laboral. Y por otro lado, reflexionar sobre situaciones laborales, proponiendo soluciones e interactuando con otros aprendices, en este caso en el idioma inglés. ¿Listo? Para que lo tenga muy en cuenta. Y por otro lado, tengamos en cuenta esta partecita también que viene después, que se refiere en qué consiste la actividad, en pocas palabras, qué me toca hacer a mí para desarrollar este foro con mayor propiedad, ¿cierto? Recuerde que usted debe básicamente participar en el foro y la participación es muy importante tener clara cómo la realizamos. Recuerden que en este caso vamos a participar a través del debate que fue creado por el instructor. ¿Cómo así? Just give me one second, let me show you guys. Les voy a mostrar así súper rápido cómo sería en este caso entonces la disposición para realizar este foro. Yo en primer lugar entonces ingreso a mi como curso, identifico la guía de aprendizaje 4 y como pueden ver en este caso ya se pueden vislumbrar las actividades de bilingüismo, ¿cierto? Aquí simplemente debemos ingresar al foro que está en cuestión y vamos a desarrollar nuestra participación acá, donde dice apertura, guía de aprendizaje 4, tururú, tururú, tururú. Yo voy a entrar a este debate que fue generado por el instructor, voy a leer la información con calma, voy a tener en cuenta las preguntas problematizadoras y a raíz de la misma voy a darle en responder para poder realizar mi aporte. ¿Listo? Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si usted realiza su participación, por así decirlo, fuera de los como canales establecidos, es decir, si usted llega al foro, decide añadir un nuevo tema y coloca, no sé, foro, y coloca su misma información, esto no va a ser válido y no será calificado. De manera que es muy importante que usted tenga desde ya claro cómo se hace la participación en este foro. ¿Listo? Esta es la forma correcta de hacerlo y pues para evitar reprocesos, repeticiones y etcétera, lo ideal es que lo podamos realizar, en este caso pues teniendo en cuenta estas distintas apreciaciones que se nos van brindando. ¿Listo? Muy, muy importante esa partecita tenerla en cuenta. ¿Listo? Continuamos con la presentación de los temas que refieren al foro y a raíz de los mismos vamos a poder desarrollar pues entonces nuestra
como intervención, ¿cierto? Recuerden que en este caso la participación en el foro Giving About Jobs consta de una intervención escrita basada en una experiencia donde usted exponga cómo se puede abogar por una cultura ambientalmente amigable en el hábito laboral. ¿Listo? Esta es como una primera parte. Llamémoslo como una parte inicial. Y en segundo lugar, porque son dos participaciones, debe responder de forma crítica, reflexiva a la participación de uno de sus compañeros. Digamos que Pepito en este caso está en contra de todo el tema de los data centers y la cantidad de agua que consumen, porque pues en este caso considera que es un recurso finito y que estas afectaciones realmente no se justifican por el uso de la inteligencia artificial y demás. Usted de pronto no está de acuerdo con su perspectiva y considera que el desarrollo de la inteligencia artificial es supremamente importante pese al gasto de agua. ¿Cómo usted propondría entonces una acción de mejora que sea ambientalmente amigable y que permita darle continuidad a estos procesos? ¿Listo? Es pensar en como con propiedad en estos problemas, en estas diferentes como problemáticas de corte ambiental y pues en este caso brindar soluciones propositivas, lógicas y en este caso pues pensadas en pro de nuestra formación para poder elucubrar todo este tema, ¿listo? Entonces básicamente la primera parte es elaborar mi intervención, la segunda será conversar con Pepito sobre lo que él planteó y pues en este caso debatir un poco al respecto de forma respetuosa y teniendo en cuenta la etiqueta pero pues fomentando en este caso una discusión académica y profesional frente a estos temas. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas problematizadoras que yo debo tener en cuenta? Primera preguntita, how can you be environmentally friendly at work? ¿Cómo puede ser en este caso amigable con el ambiente, ¿cierto? En tu trabajo. ¿Qué cosas, qué acciones tú llevas a cabo para en este caso reducir tu huella como ecológica que llaman, creo que es. En este caso, ¿cómo podríamos disminuir el impacto que nuestra función, que nuestra labor tiene en el medio ambiente, en primer lugar? Segunda pregunta, what kind of incentives could a green company offer to its employees? ¿Qué tipo de incentivos podría ofrecer una compañía verde a sus empleados? ¿Cómo podríamos en este caso fomentar o incentivar esto? O pues nosotros no, bueno, de pronto si tenemos una empresa, pues se aplica para nosotros, pero pues ¿cómo la empresa podría en este caso fomentar esto? El famoso caso de Francia, donde las personas que se van en bicicleta les dan en este caso ciertos beneficios en cuanto a su salario o el caso de Japón, que si usted deja de fumar, en este caso tiene más días de vacaciones, o sea, todos son en este caso pues elementos que se pueden enmarcar en la cultura laboral. Pensemos en estos casos y traigámoslos a colación, ¿listo? Y por último, ¿in what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? ¿De qué otras maneras podrían los negocios involucrar a sus empleados en estas problemáticas ambientales? ¿Cómo pueden causar de pronto esta reflexión, esta de pronto sensibilización, este acercamiento a estos temas como ambientales y pues qué podría surgir en pro de estas distintas como apreciaciones, ¿cierto? Em, Ahora bien, tipsitos, ¿cómo construye usted una buena respuesta? Recuerde que una participación de calidad debe en este caso responder completamente las preguntas planteadas, debe justificar las ideas que se brindaron, debe incluir distintos ejemplos que permitan en este caso elucubrar lo que usted pretende plantear, inclusive si puede basarse en cifras, en otros datos, en fuentes oficiales, pues muchísimo mejor claramente. Por otro lado, explica cuáles serán los resultados de estas ideas y estas ejemplificaciones que usted trae a colación. Obviamente proponer mejoras a las situaciones actuales y finalizar con una conclusión que sea clara y propositiva nuevamente en pro de lo que buscamos, que es la defensa o la conservación más bien del medio ambiente, sin dejar de ejercer o llevar a cabo nuestras funciones, en este caso laborales, y lo propio a nuestras formaciones profesionales, ¿cierto? ¿Qué expresiones recomiendo yo para dar una opinión? Igual lo verán en el componente formativo, pero aquí podemos utilizar el famoso I think that, yo creo que, perdón, yo pienso que, I believe that, yo creo que, I consider that, yo considero que, en mi opinión, personally, I think, yo personalmente pienso, from my point of view, desde mi punto de vista, etcétera. Estas le pueden a usted permitir fortalecer más su argumentación y van a aportarle mayor naturalidad al texto que se desarrolle, ¿listo? Lo cual es supremamente valioso en este caso. Em, el comentario crítico reflexivo, entonces, recuerde que debe incluir, cuando estamos hablando de lo que vamos a conversar con nuestros compañeros, lo que serían aportes y nuevas ideas, respetar las opiniones y las perspectivas de los demás, ampliar la discusión hacia otros horizontes que permitan darle mayor claridad y, por último, utilizar distintas expresiones que permitan el intercambio de ideas en este proceso. ¿Listo? Muy importante tener esto en cuenta. Em, Ahora bien, frente al instrumento de evaluación,
Recordemos que nos indican de una vez cuáles son en esta lista de chequeo los criterios que tendrán sido presentes, que tendrán sido en cuenta para poder darle desarrollo, darle alcance a nuestra como actividad de foro, en este caso, sobre perspectivas laborales. Entonces, primero, identificamos los conceptos y contextos básicos en idioma inglés para realizar una participación con su propia opinión, dando respuesta a los interrogantes de contextos laborales y también de medio ambiente. ¿Listo? En segundo lugar, realizar mínimo un comentario crítico reflexivo. Obviamente, si usted desea participar más, pues está bienvenido a hacerlo. Pero la rúbrica nos indica que es mínimo en este caso un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención de nuestros compañeros, utilizando expresiones de intercambio de ideas, como lo son I think that, I consider that, I reckon that, in my opinion, las que vimos hace un momento. ¿Listo? Por otro lado, vamos a presentar un cierre o una conclusión en la que se incluyan algunos de esos verbos modales, no sé, companies must protect the environment. Las compañías deben proteger el medio ambiente. No sé, workers should be aware of the environment. Los trabajadores deberían ser conscientes del medio ambiente también, ¿cierto? Ya esto va a depender de sus propias apreciaciones. La siguiente sería participar en el foro de acuerdo con las fechas que se establecieron y por otro lado desarrollar esta evidencia según las indicaciones que se han brindado en este caso con propiedad para poder revisarlas y dar alcance a los mismos. ¿Listo? Ya como para ir cerrando, entonces pasaríamos a conversar un poco de lo que se va a evaluar, ¿no? Como les decía, pues se tendrá especialmente en cuenta la claridad de las ideas, capacidad argumentativa, coherencia y cohesión, el uso adecuado del vocabulario, aplicación de estructuras gramaticales, el empleo correcto de verbos modales y claramente una participación activa en el foro, estar revisándolo, estar validándolo y a raíz de este, pues poder practicar, ¿cierto? Em, ¿Qué errores podemos tener en este caso? Responder a nuestros compañeros con frases cortiquiticas. Recuerde que son mínimo 250 palabras por intervención para que esto en este caso sea lo más detallado posible. En segundo lugar, muy importante, es un error grande que puede ocurrirnos no justificar nuestras respuestas. Recuerde que la idea es argumentar en pro de las mismas, entonces no debemos decir sí o no, sino pues en este caso brindar el porqué, ¿cierto? Ir un poco más allá. Claramente no olvide comentarle a sus compañeros, de otra manera pues va a perder un 25% de la nota. Escriba una conclusión sin verbos modales, la embarra, ¿cierto? Porque nuevamente la rúbrica en su desarrollo nos invita a utilizar estos para poder puntualizar esos deberes, derechos, solicitudes, recomendaciones, etcétera, en el ámbito laboral para poder plantear nuestras soluciones frente al medio ambiente, ¿cierto? Por otro lado, en este caso, pues muy clásico, ¿no? Traducir literalmente desde un traductor, esto se nota de una, entonces intentemos que sean como participaciones muy orgánicas en este caso, y pues claramente utilizar el famoso yes or no sería un error también. La idea es en este caso poder proceder con respuestas desarrolladas y elucubradas, ¿listo? Em, ya como mensaje final, pues entonces este foro es una oportunidad suya para poder fortalecer su capacidad de compartir distintas experiencias, el análisis de situaciones laborales, la expresión de opiniones fundamentadas en este caso, pues como les digo, con argumentos y demás ítems que nos pueden dar mayor solidez a la hora de brindar esta información, la proposición de soluciones en este caso que permitan dar alcance a estas problemáticas ambientales y claramente utilizar el inglés como una herramienta de comunicación profesional. ¿Listo? Acuérdense que cada de estas participaciones es una oportunidad para desarrollar las competencias que van a ser útiles para ustedes en un futuro, desempeñándose como tecnólogos en desarrollo multimedia y web. Recuerden que el bilingüismo es crucial para su desarrollo formativo. Entonces, por favor, participen, argumenten y continúen avanzando en este proceso formativo. ¿Listo? Ya por último, entonces, vamos a revisar un poquito del componente formativo. English Level 4, como les decía, Going on Vacation para futuro y What Should I Do para los models. Temas a repasar para que lo tengan en cuenta: future forms como will y going to, modal verbs como lo son have to, can, must y should, recomendaciones, en este caso los verbos modales, y obligaciones también con verbos modales. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, permítanme compartimos la pantalla nuevamente del navegador. Estamos en el foro, ¿cierto? Entonces nos devolvemos para acá. Guía de aprendizaje 4. Y arribita voy a encontrar los componentes formativos de los que hablaba, ¿cierto? English Level 4 y English Level 5. Por ahora nos interesa solamente English Level 4 y como les mencionaba, tenemos dos en particular que son interesantes: Going on Vacation y What Should I Do, right? Entonces, en este caso, Going on Vacation, como pueden ver, se enfoca precisamente en esos propósitos que yo tengo como a corto, mediano y largo plazo en relación con el futuro, cosas que yo pienso hacer en el futuro, que pienso desarrollar en el futuro. Para ello, vamos a tener en cuenta los contenidos que se desarrollan en el mismo
que en este caso son el future con going to, tema crucial en este caso. Present continuous for future arrangements también nos sirve en este caso. What to y would you like to para expresar deseos, invitaciones y demás. To plus infinitive to express purpose. To más infinitivo para expresar propósitos en este caso. Future time expressions. Tomorrow, next year, next month, etcétera. Y por otro lado, vacation activities. Obviamente cada uno de ellos tiene una importancia clara cuando pensamos en los objetivos comunicativos, pero a mí cuáles me interesan especialmente para el desarrollo de estas evidencias, future with going to y future time expressions. ¿Listo? Si le pueden prestar especial atención al uno y al 5 sería en este caso formidable porque esto les va a ayudar más como a poder dar alcance a lo que queremos, ¿listo? Y por otro lado, entonces revisemos el que se llama What should I do? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cierto? Al ingresar a la introducción, de una vez voy a tener en cuenta cuáles son esos verbos que voy a revisar. Entonces, tenemos modal verbs, como lo son must, should y lo que serían también los semi-modals o semimodales, como lo son have to o don't have to, ¿listo? En este caso, nuevamente must para hablar de nuestras distintas obligaciones, el should, en este caso, pues que también por ahí va a aparecernos, ¿cierto? Y por otro lado, el have to o don't have to, que también nos indica, en este caso con propiedad, los distintos elementos relacionados con nuestra, como decirlo, nuestras obligaciones impuestas en distintos casos. Por otro lado, tenemos environments, do's and don'ts. Y por otro lado, vocabulary related to health. Este de pronto no les, como les menciono, no se enmarca tanto en el objetivo comunicativo de la actividad, pero pues este de environment sí. Entonces, ¿qué tengo que revisar? El uno y el 2 y el 3 con bastante propiedad, ¿cierto? A lo que yo voy avanzando, empiezan a contarme un poquito qué son estos verbos modales, ¿cierto? Me empiezan a dar distintas apreciaciones sobre los mismos y nos enseñan actividades que nos van a permitir, en este caso, apropiarnos de este tema. Muy rápidamente, para tenerlo en cuenta, recordemos que estos verbos modales son los que utilizamos para modificar nuestras oraciones en pro de brindar información sobre las necesidades que tenemos. Cuando yo debo hacer algo, cuando yo debería hacer algo, cuando yo puedo hacer algo, cuando yo tengo que hacer algo, es cuando hago uso de estos temas en particular, ¿cierto? Entonces, muy importante que podamos tener esto como muy presente a la hora de desarrollar nuestras actividades, ¿listo? De todas maneras, desde ya también dejo aquí como que la claridad, si ustedes ocupan más contenido, si ocupan en este caso ejercicios adicionales, temas adicionales que sean necesarios como para poder darle alcance a este como, o a estas, más bien a estas evidencias, solamente es que me lo menciona y tenemos bastantes recursos por ahí que se pueden aplicar también para lo que buscamos en este caso desarrollar. En todo caso y en cualquier caso, mi intención es que no dejen de tener presente que esto es supremamente importante desarrollarlo, ¿listo? Y en el desarrollo de este componente formativo es que vamos a poder obtener las herramientas adecuadas para poder desarrollar con propiedad nuestras distintas evidencias. ¿Listo? No siendo más y no habiendo nadie más en la reunión, procedo a darla por terminada. Quedaría muy atento en este caso, como siempre, a mi correo para dudas e inquietudes. La mensajería de Sajuna también está dispuesta, inclusive el medio no oficial de WhatsApp por el cual nos hemos comunicado a veces también está ahí a la orden del día. Entonces la invitación es a que si tienen dudas, inquietudes, problemas, etcétera, novedades, comentarios, me lo hagan saber de forma oportuna para asimismo poder apoyarlos de forma clara en el desarrollo y consecución de estas como evidencias para darle alcance a las actividades de aprendizaje de esta guía 4. Y una vez estemos ya al día con esto, pues entonces continuamos con el resto de la formación, otros elementos, pero pues es importante que desde ya tengamos claridad de lo que les mencionaba, fechas, temas, etcétera, para que asimismo podamos desarrollar con mayor propiedad todo nuestro proceso formativo en bilingüismo. No siendo más, no quito más tiempo a quienes vean la reunión, muy agradecido por su tiempo, perdón, y que tengan una excelente noche. Hasta luego.